Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Amados pastores y líderes CCI, bienvenidos a una presentación más de esto que llamo un esfuerzo de vida, un compartir de vida denominado mentoría. Nuestro tema en esta ocasión para estudio se titula Fracasos en la formación generacional de la iglesia. Lo repito, fracasos en la formación generacional de la iglesia. Sucede que muchas iglesias, demasiadas diría yo, terminan falleciendo con su líder principal, con su fundador, con la persona que ejerció una influencia notable. ¿Qué es lo que sucedió? No se pudo dar un proceso de formación de líderes de manera generacional, al punto pues que así como Josué fue sucesor de Moisés, así una iglesia produzca sus propios líderes y produzca sus propios procesos generacionales. Por eso insisto sobre este enfoque, nuestro tema, fracasos en la formación generacional de la iglesia. Y pastores, quiero comenzar presentándoles lo que llamaré un cuadro de un accidentado proceso de formación y de relevo generacional. ¿Accidentado por qué? Porque lo que debió darse de una manera natural, de una manera fluida, resultó dramática y resultó muy accidentada. Comienzo presentándoles este cuadro haciendo esta interrogante. ¿Debe un rey ser depuesto y aún con la corona puesta, elegir Dios a otro en su lugar, como sucedió con Saúl y David? Porque este es el marco en el que vamos a estar reflexionando. Este es un proceso que resultó accidentado, que debió ser un proceso de formación y un proceso de relevo generacional, pero se dio en circunstancias totalmente diferentes a lo que uno hubiera querido y hubiera esperado. Lo que estoy diciendo entonces es que lo que debió ser un natural proceso de mentoría por parte de Saúl para con David, y un natural proceso de formación para un posterior relevo, se tornó enfermizo, se tornó accidentado, se contaminó, se fragmentó, pasaron cosas muy, pero muy negativas. ¿Cuál es la razón de que se accidente, se estropee un proceso de formación generacional con su posterior relevo? La razón es corazones que no están preparados para estos procesos divinos. Nosotros, los líderes de iglesia, los cabezas de congregación, pastores rectores, pastores titulares, pastores generales, como quiera usted llamarse en su posición, debemos de tener el corazón para formar, pero formar con el deseo de ser relevados, porque este es un proceso natural. Así como en lo natural los padres tienen hijos, los forman, los educan, estos crecen, luego los padres fallecen y los hijos quedan en la continuidad de esa historia y de esa ramificación familiar. Lo mismo sucede en lo espiritual con el pueblo de Dios. Así es que déjeme mostrarle con algunos textos bíblicos este fracasado proceso de formación generacional y de relevo generacional. Dice primera carta de Samuel capítulo 16 versos 18 y 19. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Verso 19. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Miren cómo el rey Saúl no es forzado en ninguna manera a introducir a David a su escenario, a su propia historia. Él mismo lo manda a solicitar. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 21 y 22.
Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho. Escuche bien, lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Esto es ya un proceso de formación. Lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Lo manda a buscar como para conocerlo. Cuando lo conoce, él siente bien con aquel muchacho. Lo nombra su escudero, le tiene mucho aprecio y sintiendo Saúl que esa va a ser una relación a largo plazo, manda a solicitar autorización de Isaí, el padre de David, para que el muchacho se quede en una permanencia de tiempo mayor, y le dice la razón: permite que se quede a mi servicio de aquí en adelante, porque me ha causado una muy buena impresión. Un texto más. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 y 9. Dice así: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y escuchen esto. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Note ya el cambio anímico, el cambio de actitud respecto a una persona que el mismo rey Saúl mandó a buscar, mandó a pedir, mandó prácticamente a hacer arreglos para que se quedara permanentemente con él. Lo nombró su escudero. Yo creo que en esa primera instancia Saúl está soñando y se está envisionando a sí mismo con este muchacho que acaba de llegar bajo su autoridad. Pero le vemos aquí en un total cambio de actitud. A partir de esa ocasión, dice, Saúl empezó a mirar a David con recelo. ¿Cuál ocasión? Recelo, ¿por qué causa, pastores? Porque Saúl no supo asimilar que David comenzó a ser levantado por el Señor. Saúl no supo asimilar que David estaba creciendo. Saúl no supo asimilar que estaba teniendo éxito en la selección que hizo. Saúl no se había equivocado, había escogido a la persona correcta, y ese muchacho, que fue una buena y acertada selección, comenzó a dar muestras de madurez, de crecimiento, de bendición, de progreso, de éxito. Y eso que se supone es la meta de un mentor, y eso que se supone que es la meta de un formador de líderes, fue lo que le causó malestar y perturbación de ánimo a Saúl, al grado de comenzar a mirar con recelo a David de ahí en adelante. Y una escritura más. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 11. Transcurrido ya algún tiempo, sujeto David a la persecución de Saúl. Dice así: Padre mío, es David quien habla. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en mi mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Es impresionante cómo procesos en Dios, nosotros los hombres de Dios, los echamos a perder, los alteramos, los accidentamos. Estas escrituras son absolutamente irrebatibles, y estas escrituras nos dan el cuadro completo de lo que estoy llamando para ustedes, pastores, un accidentado proceso de formación y de relevo generacional. ¿Hubo relevo generacional a fin de cuentas? Sí, pero fue de manera forzada por la mano de Dios. Saúl fracasó completamente en su llamado, digámoslo así, en su ministerio. Era el propósito que David fuera su relevo generacional. El mismo Saúl tuvo en su corazón como propósito formar a este muchacho desde el momento que lo llama a su servicio y lo nombra su escudero, pero el mismo Saúl lo echó a perder. El mismo Saúl accidentó el proceso. Y aunque hubo relevo generacional, fue con mucho dolor y con mucha frustración, no solo para Saúl mismo, también para David.
Entonces, habiendo compartido estas escrituras, entremos ya en nuestros argumentos de fondo. Quiero hablarles de las razones de los fracasos formativos generacionales. Escuche bien, pastor, líder, cómo se lo propongo. Las razones de los fracasos formativos generacionales. ¿Cuál es la primera razón, al menos en mi lista? Bueno, número 1, cuando el pastor o el líder espiritual se arraiga más de lo prudente en su posición. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le molestó a Saúl? En resumen, le molestó que a David le dieron crédito por la muerte del gigante Goliat, y Saúl se molestó porque no estaba listo a compartir créditos con nadie y no estaba listo a ver a alguien más siendo usado por Dios muy cercano a él. Y entonces esto lo llamó a un celo infundado y enfermizo. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Se enamoró demasiado de su posición, se arraigó demasiado en su llamado, se arraigó demasiado en su ministerio. Mire, yo he conocido pastores, y yo digo que demasiados pastores, que solo salen a la fuerza de sus iglesias. Solo salen mediante una división, mediante un pleito intestino. ¿Por qué? Porque no supieron tener hijos espirituales. Y si procrearon espiritualmente hijos, no supieron darles formación y no supieron prepararlos para un oportuno relevo generacional. Entonces, esto suele suceder como explicación con el éxito y con el apoderamiento de la autoridad en el corazón de este pastor y de este líder. Amemos la obra, pero hagamos una clara diferenciación en que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Nadie es dueño de una iglesia, nadie es dueño de un ministerio, nadie es dueño de una organización ministerial. Dios es el dueño de todo. He de decir lo que a más de algún pastor no le va a gustar: nosotros somos transitorios. Ningún pastor, líder, apóstol, profeta, ninguno es insustituible. Ninguno debe de tener un arraigo en demasía con el escenario donde ha sido puesto, porque ese pastor o ese líder va a sufrir y va a hacer sufrir a otras personas. Me parece que como un padre normalmente se alegra con el crecimiento de sus hijos cuando se gradúan de la escuela, del colegio, de la universidad, asimismo un pastor, un verdadero líder espiritual debiera de sentirse agradado de ver a sus hijos matando gigantes y nunca tener celos por causa de eso, como quien dice: aquí el único que debe ser reconocido soy yo, que es lo que Saúl estaba reclamando. Entonces, como primera razón de los fracasos formativos generacionales, les he planteado que sucede cuando el pastor o el líder espiritual se arraiga, se apega demasiado o más allá de lo prudente a su posición, a su llamado, a su ministerio. Segunda razón de por qué fracasan estos procesos formativos generacionales. Fracasan, en segundo término, cuando el pastor o el líder ve como amenaza el éxito de los hijos espirituales. Ya de alguna manera lo venía implicando, pero quiero ser reiterativo y muy puntual con este aspecto. Cuando el pastor o el líder ve como una amenaza el éxito de sus hijos espirituales. La idea, pastores, es que nuestros hijos espirituales sean mejores predicadores que nosotros, sean mejores gerentes que nosotros, sean mejores maestros que nosotros, sean mejores consejeros que nosotros, logren conquistar más, logren avanzar más. ¿Qué es lo que normalmente uno querría de sus hijos naturales? Yo quisiera que mis hijos me rebasen en todo. Pues así espiritualmente, un pastor sano debe de ver con buenos ojos el éxito de sus hijos espirituales. Pero ¿qué sucede? Debido a los complejos que tiene este pastor o este líder espiritual, debido a las frustraciones que lleva no resueltas en su vida, debido a inseguridades que tiene este pastor, porque vale la pena decir que muchos pastores
alimentan sus inseguridades o tratan de fortalecer sus inseguridades con el ministerio. Pero, pastores, líderes, nuestra autoestima no se va a sostener en aplausos de la gente, en admiración de la gente, en halagos de la gente. Uno es lo que es al margen de las otras personas. Pueden ser 50, pueden ser 500, pueden ser 5,000, pueden ser 50,000 tus feligreses. Pero tú no puedes sustentar tu autoestima, tu valor personal en esa gratificación colectiva que viene sobre ti. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Saúl comenzó a escuchar que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y como no recibió esa certificación pública, como no recibió ese halago de manera directa sobre su persona, aquello lo enfermó por dentro, aquello le cayó mal, máxime, cuando estaba dirigido ese halago y ese reconocimiento a su escudero, a aquel muchacho que estaba en proceso de formación por el mismo Saúl. ¿Se dan cuenta cuán contradictorio puede ser esto? Por un lado queremos hijos espirituales, pero por otro lado no queremos soltar la cuerda del ministerio, no queremos levantarnos del trono, de la silla, de nuestras posiciones ministeriales. Y entonces, si sumado a eso vemos como una amenaza el éxito de nuestros hijos espirituales, allí no habrá proceso de formación generacional, y si hay relevo, será un relevo doloroso en todo caso. Tercera razón de por qué se abortan, por qué se accidentan, por qué se fracasan los procesos formativos generacionales y los relevos generacionales en el ministerio. Fracasan también cuando el pastor o el líder entiende la formación como hacer una copia al carbón con sus hijos espirituales. Hay pastores y líderes que la única cosa que entienden por formar gente es formarlos a su imagen y semejanza. Pero pastores, ¿cómo es esto posible? Todos tenemos virtudes, pero todos tenemos defectos. Yo no quisiera que mis líderes, aquellos que son verdaderamente mi relevo generacional, aquellos que son realmente la prole que Dios me ha dado, los hijos espirituales que Dios me ha dado, yo no quiero que adolezcan de los mismos defectos que yo. Yo no quiero que tengan las mismas fragilidades que he visto en mi persona. Entonces, no tiene sentido pretender formar a una generación de líderes haciendo una copia al carbón. No, es que tiene que ser como soy yo, tienen que hacerlo como yo lo hago. Una de las cosas que he tenido yo que no aprender a aceptar es que los líderes que yo he estado formando y que ya tengo empoderados y posicionados, lo hacen a su estilo. Lo hacen conforme a su personalidad, y yo sinceramente a ratos quiero tirarme los cabellos y me muero del coraje. Pero saben, he tenido que aceptar por la imposición del Espíritu Santo que mi personalidad es una, y la personalidad de estos otros líderes que sirven conmigo y me sirven a mí mismo es diferente, y que cada quien lo va a hacer conforme a sus propias capacidades, conforme a sus propias particularidades, conforme a sus propias personalidades. Siempre repito de manera constante las palabras del pastor Alberto Solórzano, pastor general del CCI Tegucigalpa, la iglesia central de todo nuestro movimiento, cuando le ofrecí la posición de pastor general, porque ya era mi tiempo para moverme hacia una dimensión más apostólica, hacia una dimensión más de misiones mundiales. Entonces le dije, ¿quieres ser tú el pastor general? La primera respuesta fue tirarse al piso y comenzar a llorar, a decir no, 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 no. Pero luego, cuando se recuperó anímicamente, emocionalmente, me dijo en tono sereno, pastor, acepto porque confío en tu discernimiento, confío en tu criterio, que si tú crees que yo lo puedo hacer, entonces lo puedo hacer, pero acepto este nombramiento y este llamamiento
en base de lo siguiente: pastor, permíteme pensar por mí mismo. Porque pastor, añadió, donde dos personas piensan igual, una de ellas no está pensando. Y sabe, esto a mí se me encapsuló en mi mente y en mi corazón, y me felicité a mí mismo de contar con personas de ese nivel. Porque gente servil, esa gente la consigues fácilmente, pero no es cierto que los serviles son los que más fácilmente traicionan. Claro que sí. Yo lo he visto por historias que he conocido en otros, por vivencias personales, que muchas veces la gente más servil, la que te soba la leva, como se suele decir, la que te quiere limpiar los zapatos, la que corre sin que tú le hayas pedido nada, esas personas son al final las que te terminan traicionando con más facilidad. Así es que cuando el pastor o líder entiende la formación de manera errónea y cree que formar es hacer copias al carbón de sí mismo, entonces allí lo que va a producir es mucho dolor, mucho forcejeo, mucho estrés, mucha tensión y muchas heridas espirituales, y por supuesto el proceso de formación generacional y de relevo generacional también será abortado. Cuarta respuesta, siempre hablándoles, pastores, líderes, de las razones de por qué estos procesos de formación generacional en la iglesia fracasan. Sucede, en cuarto lugar, cuando el pastor o el líder espiritual se vuelve controlador, o yo diría proteccionista, demasiado protector, al grado que nunca está conforme con su hijo espiritual. Saben, yo en lo personal lucho con esto, porque soy un hombre controlador. Yo considero que soy el capitán del barco y no tolero, la verdad, no tolero que alguien venga a tratar de interponerse entre la autoridad que Dios me ha dado, porque la administro con la seguridad de que es Dios quien me la dio. Pero lucho. ¿Por qué? Porque ese afán controlador, esa personalidad así como es la mía, que les digo con don de mando verdaderamente, y por un lado un cierto proteccionismo que tengo a la gente que me ha sido fiel, a la gente que me ha sido leal, también soy proteccionista con ellos, eso me genera un mal producto. ¿Qué es el producto que me genera? Que nunca estoy conforme. Nunca estoy conforme con ellos. ¿Por qué? Porque como las cosas en mi tendencia natural, en mi tendencia primaria, es que las cosas sean a mi modo, y también los sigo viendo como que si están niños espiritualmente, como si están verdes todavía e inexpertos, aunque algunos hace rato cumplieron 50 años. Pero lucho en contra de esto en mi persona. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que eso no ayuda, que eso no construye, que eso amenaza, que eso destruye, que eso arruina, que eso aborta, que eso accidenta. ¿Por qué? Porque un pastor o un líder espiritual demasiado controlador o demasiado protector, en realidad lo que está indicando con eso es que no tiene ojos para ver que sus hijos han crecido. No tiene ojos para darse cuenta que sus hijos pueden caminar por sí solos, que no ocupan que los ande de la mano, que no ocupa que les esté diciendo, llevas todas las cosas para la escuela, llevas la regla, el compás, llevas el cuaderno, llevas... No, hay un momento donde tú tienes que confiar que llevan todo lo que necesitan, porque no puedes estar tratando como niños a personas que están en formación, no los puedes tratar como niños toda la vida, porque tratarlos como niños toda la vida equivale a tratarlos como si fuesen estúpidos. Y la estupidez no puede ser algo que tenga que ver con procesos formativos. No podemos nosotros crear más bien un efecto de idiotización de las personas. Tenemos que, por lo mucho que nos cueste, aprender a confiar que ellos van creciendo y que poco a poco lo van a ir haciendo, aunque no lo hagan a la medida de nuestros deseos. Eso en cuarto lugar. En quinto lugar, sigo sumando en nuestra lista, el análisis es para
juicio de quienes habla, análisis necesario, interesante para el éxito de los procesos de formación generacional, de relevo generacional. Un pastor que pueda parir sus propios hijos espirituales y que cuando esté viejo o Dios lo mueva hacia otro ministerio, aquella iglesia no quede hecha pedazos o convertida en un mar de confusión. ¿Por qué fracasan estos procesos? En quinto lugar, fracasan cuando el pastor o el líder espiritual carece del discernimiento para definir en quién sí y en quién no depositar su confianza. Lo leo de nuevo para ustedes. Sucede cuando el pastor o el líder espiritual carece del discernimiento para definir en quién sí y en quién no depositar su confianza. Hay pastores que llaman a su lado a personas a las que más bien debieran tener lo más lejos posible. ¿Cuántos pastores han sufrido? ¿Por qué causa? Porque acercaron a gente no idónea. Porque acercaron a sí y a su ministerio y a su llamado a gente que no estaba cualificada, gente que no tenía el corazón, no tenía el espíritu, no tenía la lealtad, no tenía la humildad, gente ambiciosa que lo único que querían era que le llegara el momento de poder comerse un trozo, el trozo más grande del pastel. Gente que solo estuvo esperando la oportunidad y si fuera posible darle golpe de estado al pastor, sacarlo de la iglesia y quedar usurpando su ministerio. ¿Cuántos pastores han fracasado por esto? Una mala selección. Atraer a gente que no debes atraer a ti. Acercar gente a la que más bien debes de poner de lejos a distancia. ¿Y qué es lo que sucede? En el mismo error, gente que debieras llamar, no llamas. Mira, por ejemplo, Saúl, el caso que estamos estudiando. Tiene a la persona correcta. A David, su escudero le salió tan bueno que hasta con una piedra mató a un gigante. Pero ¿qué sucede? Saúl no tenía ojos para ver eso. Y normalmente el que no tiene ojos para ver a la gente que Dios le trae, también se equivoca viendo para escoger y escoge a la gente más bien que el diablo les trae para afectar sus ministerios. Entonces, esto es sumamente importante, pastores. Recordemos a Jesús. Jesús se pasó toda la noche orando para poder escoger a 12 discípulos especiales, a 12 apóstoles. Esto no es en base de criterios como que voy a llamar a este porque este es un buen gerente de empresa allá afuera en la calle, o voy a llamar a este porque este es el director de una escuela, o voy a llamar a este porque este tiene un nombre de alcurnia o porque pertenece a un buen estrato de la sociedad. Esos no son los criterios para llamar gente al liderazgo. Tiene que ser gente que Dios llamó. Así es que se abortan estos procesos de formación generacional cuando el líder espiritual carece del discernimiento para saber a quién sí y a quién no llamar en términos de depositar confianza en ellos. Y número 6, también otra razón más que explica por qué las iglesias se acaban con su líder principal. Las iglesias no siguen generacionalmente avanzando en conquista, en crecimiento. Y esta que viene es una de las razones. Cuando el pastor o el líder espiritual espera solo halagos y aprobación. Hay pastores que, ya mencioné el tema de la autoestima, hay pastores que solamente lo que quieren es aplausos, solamente quieren escuchar que les digan amén, que así es como ellos dicen. Yo pienso que es, de nuevo mencionando, un proceso de idiotización de la gente. Si la gente no aprende a expresar sus opiniones, que no necesariamente deben ser una ofensa para el pastor, si saben expresarlas con respeto, con humildad y usando el léxico correcto. Pero ¿qué sucede? Bueno, hay pastores que por muy bien que se lo digan,
Por muy respetuoso que sea el comentario, por muy honorable que sea la opinión, no la van a recibir bien, porque estos pastores tienen una enfermedad en su propia estima y son pastores que lo único que quieren son halagos y aprobación de la gente. Recordemos el ejemplo de Saúl. Saúl es un buen ejemplo en estos términos. Saúl se molestó por no recibir el crédito y los halagos por la muerte de Goliat. Allí comenzó una enemistad que duró prácticamente el resto de la vida de este hombre en relación a David. Entonces yo digo, qué bueno que te vas de viaje, pastor, vas a predicar a otro sitio, pones a uno de los pastores o líderes que te asisten, tú preguntas cómo estuvo la iglesia el domingo y qué bueno es si tu corazón se alegra, que te digan que le aplaudieron bastante, que la gente decía mucho amén, que la gente estaba concentrada recibiendo su mensaje, y qué mal por ti. Si eso te produce alguna clase de malestar, la idea de que esto te puede producir alguna clase de diferencia en el corazón de la gente en cuanto a su lealtad para contigo, su admiración para contigo, el que está sufriendo esto ni debiera estar en el pastorado. Ni debiera estar en el pastorado, porque para mí que el pastor debe de tener muchas ovejas, no en términos de números, sino me refiero, el pastor está allí para que se produzca vida. Un buen pastor va a ver que ese rebaño va a ir creciendo, y parte de ese crecimiento tiene que ver con gente que se levanta, gente que uno forma, gente que uno trata con ella, pero también gente que va tomando legítimamente espacios conforme al plan de Dios y al proyecto de Dios para esa iglesia en particular. Y 7, cierro con esto, es una razón más que explica el por qué se echan a perder los procesos de formación generacional y de relevo generacional en la iglesia. Sucede también cuando el pastor o el líder nombra líderes, pero no forma líderes. Lo repito. Sucede cuando el pastor nombra líderes, pero no forma líderes. Hay pastores que están nombrando líderes, pero no están formando líderes. Yo no sé de ustedes, pastor, pero yo tengo una actitud. El que trabaja conmigo, que se prepare, porque lo voy a hacer barro y voy a trabajar con él y le voy a dar forma, porque esa es la responsabilidad que Dios me dio. Así de sencillo. Y se lo voy a decir ojo a ojo, cara a cara, lo que sea necesario. Si se para en el púlpito y lo hace mal, yo le digo que lo hizo mal. Y si no tuvo buenos resultados, yo le digo que no tuvo buenos resultados. Y no es que formar solo es estar criticando a la gente, no se queden con esa idea tampoco, pero lo que quiero decir es que si vamos a nombrar líderes, es porque vamos a tratar con ellos. Y esto nos lleva a otro tema dentro del mismo aspecto, y es que hay gente que quieren participar del liderazgo en la iglesia, pero no quieren formación, no quieren que nadie trate con ellos. Son líderes subalternos, pero lo único que quieren son halagos del pastor, halagos de la gente, que todo esté bien para ellos, crecer en prestigio dentro de la iglesia. Déjeme decirle, si usted nombra un líder y usted ve que ese líder no soporta mucho la presión que usted, pastor, le pone, cámbielo. Cámbielo lo más pronto que pueda, porque toda persona que acepta entrar en un proceso de formación de liderazgo debe aceptar que se va a apretarle los tornillos y las tuercas por aquí y por allá cada vez que sea necesario. De tal manera, pues, que cuando el pastor se mueva hacia otro llamado o simplemente llegue la hora de su relevo, ese pastor se siente tranquilo en su casa a sabiendas de que la obra está bien dirigida y está bien llevada. He hablado entonces en esta ocasión para ustedes, pastores, líderes, acerca del fracaso en la formación generacional de la iglesia. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por cada pastor que está al alcance de mi voz. Te pido, Señor, que bendigas su ministerio. Te pido, Señor, que pongas colirio sobre sus ojos. Te pido, Señor, que le cures de sus miedos.
Señor, hacer iglesia no es solo pararse en el púlpito a cosechar admiración de la gente. Hacer iglesia es formar personas que te puedan servir. Señor, hacer iglesia es provocar y promover un proceso multiplicador de dones, multiplicador de llamados, multiplicador de ministerios. Señor, ayuda a cada pastor de la Red Global CCI a ser un padre espiritual y a ser un formador de líderes. Señor, te pido muy especialmente por el pastor estéril, el pastor que tiene feligreses pero no tiene hijos espirituales, el pastor que tiene ovejas pero todavía no sabe lo que es tomar esas vidas y darles la debida formación. Bendice, Dios, los procesos de formación generacional y los procesos de relevo ministerial en nuestra organización eclesial y misionera. Te lo pido, Señor, desde la raíz de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida, con René Peñalba.